Buenas tardes, mi nombre es Richard Alfonso Jiménez Zamora, estudiante del séptimo nivel de la Escuela de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí, y esta es la asignatura de Enfermedades Infecciosas y Tropicales impartida por el doctor Mauricio Palacios, y hoy les voy a hablar brevemente sobre las generalidades, cadena epidemiológica y fiebre de origen desconocido. Generalidades. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos. Entre ellos tenemos bacterias, virus, hongos y parásitos. Las enfermedades pueden transmitirse de manera directa o indirecta de una persona a otra, sin olvidarnos de la zoonosis, que son aquel grupo de enfermedades que se transmiten de animales a personas. Una muy conocida es el hantavirus, que es una enfermedad viral aguda grave que se transmite a través del contacto directo o la inhalación de partículas virales que son eliminadas a través de las orinas o heces de algunos roedores. Transmisión directa, tenemos el contacto directo, el rociado de microgotas, la exposición directa a tejidos susceptibles y las mordeduras. En el contacto directo tenemos tacto, besos, relaciones sexuales, etc. Las transmisiones indirectas son aquellas que van a necesitar un transporte, un vehículo, un vector o el aire. Por ejemplo, los alimentos, vestidos, ropa de cama o utensilios de cocina. Los ejemplos más conocidos, entre tantos, tenemos que la transmisión directa, el VIH-Sida, y la transmisión indirecta, eh, el dengue, Zika, chikungunya, que es a través del vector Aedes aegypti. En la cadena de infección vamos a hablar sobre una enfermedad también conocida para hacerlo un poco más dinámico, que es el VIH-Sida. Se va a necesitar un agente causal, reservorio, puertas de salida, transmisión, puerta de entrada y un huésped susceptible. Como primer elemento vamos a tener un lentivirus, que como su nombre lo indica, son virus de periodo de incubaciones muy largos. Se han identificado dos tipos de VIH, tipo 1 y tipo 2, siendo el 1 mucho más virulento que el 2. El reservorio va a ser el ser humano, que una vez que ingresa a nuestro cuerpo se va a proliferar, y ya muchos conocen sobre el famoso CD4. Como puerta de salida tenemos las vías sanguíneas, vías sexuales, vía vertical, es decir, de madre e hijo. La transmisión. Fluidos corporales de alta concentración viral. Por ejemplo, tenemos líquido preseminal, semen, saliva, fluidos vaginales, leche materna, líquido cefalorraquídeo, sangre. Esta foto es muy curiosa, ya que es el doctor Fernando Aiuti, inmunólogo italiano, que besó a su paciente Rosario Lardino en 1991, desmitificando que a través de un beso podría contagiarse una persona de VIH. La puerta de entrada son las mismas consideradas en la puerta de salida. ¿Y cuáles son los huéspedes susceptibles? Son aquellas personas inmunodeprimidas. Cabe recalcar que para parar un proceso infeccioso o una cadena de infección, basta interrumpir uno de estos ciclos o vías. Por ejemplo, podríamos interrumpir las puertas de salida y la puerta de entrada. Así disminuiríamos la transmisión del virus. Pasando al siguiente tema, fiebre de origen desconocido. Fue definida por Robert Pickerdorff y Paul Benson en 1961 como una fiebre que debía tener estas tres características: una temperatura mayor a 38,3 grados Celsius tomada en varias ocasiones, la misma que debía durar o ser mayor a 3 semanas, y debía tener un fallo en el diagnóstico después de una semana de ingreso hospitalario. Pero, ¿qué es fiebre y qué consideramos fiebre? Nosotros nos manejamos con la fiebre axilar, aunque hay otras medidas, por ejemplo, fiebre rectal, oral o timpánica. Se considera fiebre cuando el paciente tiene más de 37,2. Muchos discuten y dicen que esto es un estado de febrícula y que fiebre es de 37,5. Por ejemplo, acá, subfebril o febrícula menos de 37,5
5, fiebre ligera menos de 38, fiebre moderada de 38 a 39, fiebre alta de 40, y una hiperpirexia o hipertremia de 41 grados. Acá tenemos también otro ejemplo. Es muy importante estos dos temas, hiper e hipo. ¿Qué sucede en hipo? En hipo los procesos metabólicos se van a deprimir. Va a haber depresión de la circulación, arritmias, incluso muerte cerebral. En hiper, degeneración celular y ocurren hemorragias locales, además de un daño cerebral permanente. ¿Cómo se clasifica esta fiebre de origen desconocido? Pues se clasifica en clásica, neutropénica, nosocomial y una que es relacionada con pacientes con infección VIH. La clásica, como ya indicamos, que fue descrita por Peterhof y Benson, es una temperatura mayor a 38,3 grados Celsius, tomada en varias ocasiones, con una duración mayor a 3 semanas y más de una semana sin un diagnóstico en un paciente hospitalizado. La neutropénica es aquella que tiene igual o menor a 500 polimorfonucleares, más una temperatura mayor a 38,3 grados Celsius, más 3 días de pruebas negativas. La nosocomial es de aquel paciente hospitalizado que tiene temperatura mayor a 38,3 grados, tomada varias veces, pero la única condición para que sea nosocomial es que el paciente no haya tenido una fiebre en ingreso y además que presente 3 días con pruebas negativas. En pacientes con infección VIH, el paciente tiene que tener VIH conocido más una temperatura mayor a 38,3, más 4 semanas si el paciente es ambulatorio o externo, o más 3 días si está hospitalizado, con los mismos 3 días de pruebas negativas. Pero ¿cuáles son las etiologías más comunes de una fiebre de origen desconocido? Tenemos las infecciones, que es la tuberculosis, accesos abdominales, accesos pélvicos, accesos dentarios, endocarditis, osteomielitis, sinusitis, entre las más importantes. Malignidades, leucemia crónica, linfoma, cánceres metastásicos, carcinoma de células renales, carcinoma de colon, hepatocarcinoma. En las enfermedades autoinmunes, enfermedades del estilo del adulto, polimialgia reumática, arteritis temporal, arteritis reumatoide. Tenemos acá en las misceláneas fiebre facticia, hepatitis, trombosis venosa profunda, entre otras. ¿Cuál es el tratamiento para una fiebre de origen desconocido? A mi criterio, yo pienso que este es un problema más de diagnóstico, porque es muy difícil diagnosticarlo, porque tener un paciente más de 3 o 4 semanas, o si es un paciente hospitalizado con VIH, tenerlo más de 3 días con pruebas negativas, le hacemos prueba de esto, prueba de aquello y no nos arroja que nos está dando fiebre. Yo considero que es un problema más diagnóstico que terapéutico, pero hay que recordar que el uso de antipiréticos y antimicrobianos pueden cambiar o enmascarar un poco el cuadro clínico del paciente. Por lo tanto, deberíamos evitarlo si no se tiene respuestas a los mismos. El tratamiento empírico solo se debería usar en aquellas donde se peligre la vida del paciente y no se haya encontrado un diagnóstico como la tuberculosis del sistema nervioso central o la tuberculosis miliar o la arteritis de células gigantes o arteritis temporal. Pruebas diagnósticas de FOC. Tenemos hemorragia con extensión periférica, comunidad, bioquímica, proteinograma, entre muchos más. Las pruebas diagnósticas también de segunda línea, que son técnicas isotópicas, técnicas de imagen, pruebas diagnósticas de tercera línea, técnicas de imagen, técnicas endoscópicas, biopsias, laparoscomía y un tratamiento empírico. Esto es muy importante, ya que es tener una amplia gama de enfermedades que nos pueden dar una fiebre de origen desconocido, una amplia gama de baterías de exámenes a practicar. El punto clave, diagnóstico final en estudios protocolizados, es decir, estudios ya
ya confirmados en artículos, clínica, nos arrojan que alrededor del 50% de los casos son tuberculosis, infecciones víricas, endocarditis, linfoma, tumores sólidos, enfermedades de estilo del adulto, que son las mucho, son más comunes que las otras. Y la mayoría de los casos restantes son accesos intraabdominales, infecciones del tracto urinario, la fiebre por fármacos es muy importante también conocer qué fármacos nos arrojarían una fiebre de origen desconocido, una enfermedad intersticial o las embolias pulmonares.